Siempre fui un niño travieso, lo admito. Me metía con los profesores, hacía bromas pesadas, rayaba paredes, molestaba a Lisa, y claro, me encantaba ver cómo Homero explotaba de furia. Pero nada de eso me preparó para lo que estaba por vivir. Esa vez, mi travesura fue tan grande que no hubo forma de regresar a casa. Porque esa vez fue la última vez que vi a mi familia con vida. Todo comenzó una tarde aburrida. Milhouse no podía salir, Lisa estaba leyendo, y mi padre se había emborrachado con la cerveza que encontró escondida bajo el fregadero. Me encerré en la cochera y vi una caja grande, vacía, junto a los restos del televisor que Homero destrozó en uno de sus ataques de ira. Y ahí se me ocurrió. ¿Y si me envió por paquetería a casa de Milhouse? Pensé, riendo solo. Rápidamente agarré cinta, escribí la dirección de Milhouse y me metí dentro de la caja con una linterna, papitas y un par de cómics. Cerré desde dentro con una cuerda que ataba la tapa y esperaba que al abrirla, Milhouse me recibiera con una expresión de "Wow, Bart, eres un genio". Pero el viaje fue horrible. Pasaron horas. Luego días. El interior se volvió un horno, las papitas se acabaron, y me orinaba en un vaso de plástico asqueroso. Empecé a perder la noción del tiempo. De pronto, la caja cayó bruscamente. Y luego se abrió. Pero no estaba en casa de Milhouse. No había risa. No había luz. Solo un hombre con ojos hundidos, cicatrices horribles y un diente de oro que relucía bajo la escasa iluminación de un cuarto sucio, con paredes llenas de óxido y sangre. Literalmente, sangre seca. ¿Y esta porquería qué es?, dijo el tipo. Intenté gritar, pero me abofeteó con tal fuerza que sentí como se me aflojaba un diente. «Te callas, mocoso. Desde ahora trabajas para nosotros». Fui arrastrado como un perro por un pasillo oscuro. En las paredes había marcas de uñas, pedazos de carne pegados como si alguien hubiera intentado escapar. Al fondo, un cuerpo desmembrado colgaba del techo. Sin piernas. Sin ojos. Solo un torso colgante y babeante que aún respiraba. Vomité encima de mí mismo. Ahí supe que ya no estaba en Springfield. Estaba en algún lugar del infierno. Durante semanas me mantuvieron encerrado. No me dejaban dormir, apenas me daban comida, y cada tanto, me mostraban cómo torturaban a otros. Una vez me obligaron a mirar cómo le arrancaban los dedos a un chico como yo, con tenazas oxidadas. Y después me pasaron esas mismas tenazas, y me dijeron: «Tu turno, Bart». Me rehusé. Pero cuando me clavaron una navaja en el muslo, lo hice. Llorando. Tiritando. Vomitando. Pero lo hice. Y esa fue mi bienvenida al mundo de la mafia. Me llamaban el niño demonio. Porque aunque temblaba de miedo, aprendí rápido. Tenía talento para robar, para engañar. Y con el tiempo, también para matar. Pero eso lo contaré en la próxima parte. Porque lo peor estaba por comenzar. Nunca supe en qué ciudad terminé. El acento de los mafiosos era extraño, no se parecía al de nadie que hubiera escuchado en Springfield. Quizás era México. O Colombia. O alguna cloaca maldita del infierno. Lo que sí sabía era que mi infancia se había terminado. A los 11 años, ya tenía mi primera cicatriz en la cara, un tajo desde la ceja hasta el pómulo que me gané por fallar una entrega de drogas. No lloré. Ya no me salían lágrimas. Me entrenaron. Sí, como si fuera un maldito perro. Me enseñaron a cortar coca, a usar armas, a mentir sin pestañear. Y claro, a torturar. Primero eran animales. Después fueron personas. Un día me metieron en una habitación. Había un tipo desnudo atado a una silla, cubierto de sudor y sangre, con las uñas arrancadas y los labios cosidos con hilo. Me pusieron un martillo en la mano. Este cabrón robó del cargamento. Es tu oportunidad de demostrar que vales, Bart. Temblé. Pero recordé lo que pasaba cuando uno se negaba. Le di en la rodilla. El sonido fue como una rama seca quebrándose, pero más visceral. El tipo soltó un chillido agudo, como un cerdo en el matadero. Se orinó encima. Volví a golpear. Otra rodilla. Un codo. Un dedo. La sangre salpicaba mis zapatos. Mis manos. Mi cara. No paré hasta que dejaron de decirme qué hacer. Ese chico es especial, decían.
No tiene alma. Pero sí la tenía. Solo que ya estaba podrida. A los 13 ya era jefe de una pequeña red. Robábamos autos, traficábamos armas, matábamos soplones. Una vez, me mandaron a limpiar a una familia entera. Padre, madre e hijo. Todo porque el papá se había metido con la mercancía equivocada. Entré con otros 2. Les disparamos en la sala. El niño corrió. Yo lo alcancé en el baño. Tenía unos 6 años. Me miró con los ojos más aterrados que he visto en mi vida. Se orinó del miedo. Lloraba y decía: no me mates, por favor. Y juro por Dios. Una parte de mí titubeó. Pero entonces pensé: ¿cuántas veces supliqué yo lo mismo? Y apreté el gatillo. El ruido fue seco. El cuerpo cayó contra la tina. Su sangre salpicó el espejo. Me vi reflejado en él. Ya no era Bart Simpson. Era algo más. Era un monstruo. A los 14 ya fumaba, bebía y tenía mi propio grupo. Me decían el chico caja, como broma por mi historia. Tenía dinero. Mujeres. Poder. Pero no tenía alma. Las noches eran peores. Veía a ese niño. Veía al hombre que torturé. A los cuerpos en la tina, en el maletero, en los callejones. Y comencé a tener pesadillas. No con ellos. Sino con mi familia. Lisa aparecía sin ojos, con la cabeza colgando por un hilo de carne. Homero, quemado y gritando porque, hijo. Marge, ahorcada con su propio cabello azul. Y entonces despertaba. Cubierto en sudor, con las manos manchadas de sangre, porque había matado a otro esa noche. Pero no había salida. La mafia no te deja ir. Y si lo intentas, te matan. Lo peor estaba por venir. Porque ya me acercaba a mi final. Lo sentía. Lo olía. Y lo veía en los ojos de los hombres que antes me respetaban. Y ahora me temían. A los 17 años, yo era una leyenda. El chico caja. El niño demonio. El perro de la mafia. Tenía mi propio grupo de asesinos, una cadena de bares clandestinos, contactos en la policía. Incluso llegué a torturar a un senador por orden de mis superiores. Me respetaban, sí. Pero también me odiaban. Porque cuando supes tan rápido, muchos quieren verte caer. Y el momento llegó. Una noche, uno de mis hombres, un mocoso cobarde apodado el Víbora, me vendió a la mafia rival por un maletín lleno de billetes y un cargamento de heroína. Yo debía ir a cerrar una entrega en un almacén abandonado, pero lo que no sabía es que ellos ya estaban ahí, esperándome. Entré solo. La oscuridad me envolvía como una manta húmeda. El suelo crujía bajo mis botas. Olor a pólvora, sudor. Y algo más. Muerte. Cuando di el primer paso dentro, las luces se encendieron. Alrededor de mí, al menos 20 tipos con rifles automáticos. Todos apuntándome. El víbora apareció detrás de ellos, sonriendo como el cerdo traicionero que era. Hasta aquí llegaste, Bart. Demasiado tiempo en el trono. Dijo. No dije nada. Me reí. Saqué las 2 pistolas ocultas en mi chaqueta y abrí fuego. La primera bala le voló la frente a un idiota al lado de una caja. El segundo cayó con el cuello perforado. Pero yo también sangraba. Sentí como una bala me rozó el brazo. Otra me atravesó el costado. Pero no paré. Grité. Maldije. Corrí como un loco, matando a quien se cruzaba. Había sangre por todas partes. En las paredes. En el suelo. En mi rostro. Sentía los pulmones quemarse, el corazón a punto de estallar. Uno a uno, los fui bajando. Hasta que quedamos 5. Y yo ya no podía respirar. Mis piernas temblaban. Mi cuerpo sangraba por más agujeros de los que podía contar. Pero aún tenía una granada. La saqué de mi bolsillo. La miré. Recordé a Milhouse. A Lisa. A Maggie. A Marge. Incluso a Homero. Y por un segundo sentí algo parecido a nostalgia. Corrí hacia ellos, con la anilla entre los dientes. Nos vamos todos al infierno. La explosión me voló por el aire. Sentí como si el fuego mismo me abrazara. Oí gritos. Vísceras. Carne carbonizada. Un brazo volando por encima de mí. Un rostro quemado como carne en parrilla. Pero yo no morí en ese instante. Me arrastré. Cubierto en sangre, con los huesos rotos, las tripas colgando.
Me quedé en el centro del almacén, rodeado de cuerpos muertos y balas calientes. Y ahí morí. Solo. Roto. Ensangrentado. Un niño. Que se envió a sí mismo en una caja para hacer una travesura. Un niño. Que terminó siendo un monstruo. Y si crees que esta historia es solo un cuento, ve al callejón detrás del mercado en Ciudad Muerta. Ahí, bajo un montón de concreto, hay una caja quemada. Dicen que, a veces, por las noches, se escucha la risa de un niño. Pero no es risa de alegría. Es risa de locura. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.